Bien, en el video anterior nos habíamos quedado en este Hola Mundo bastante sencillo, que lo ejecutamos aquí en el navegador y funciona sin problema. Algo súper básico. Ahora vamos a avanzar con la creación y anidación de componentes. Esta URL se las voy a dejar en la descripción del video para que vayan siguiendo paso a paso lo que se hace de acuerdo a la documentación. Y pues básicamente nos señala que, bueno, tenemos que estar claros, ¿no? React está hecho a partir de componentes. Esa es su base principal. Y un componente no es más que una pieza de código que se refleja en la interfaz de usuario, en la UI. Entonces, cada componente que vemos aquí tiene internamente su lógica y obviamente su apariencia al ser parte de la UI. Entonces, un componente puede ser, como ellos mismos señalan aquí, tan pequeño como un botón o tan grande como toda una página. Entonces, eso tiene que quedar bastante claro. Y aquí hacen un ejemplo de la creación de un componente y aquí la anidación. Esto es justamente lo que vamos a hacer, pero incluyendo algunas cosas adicionales. Entonces vamos acá a nuestro código y lo primero que vamos a hacer es agregar aquí una pequeña carpeta que se llame, por ejemplo, Components. Damos un Enter y aquí vamos a ir ingresando cada uno de los componentes. Entonces damos un clic derecho, New File, y vamos a colocarle a este componente, por ejemplo, Hello World. Recordemos o tengamos claro que para crear un componente es recomendable o seguir las prácticas, las mejores prácticas que son, que sean de tipo Pascal Case. Es decir, la primera palabra siempre con mayúscula. .jsx. Damos un Enter y ya tenemos aquí un archivo donde vamos a crear el componente. Lo único que voy a hacer aquí es separar esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer aquí? Pues creo directamente, por ejemplo, una función que sea hello world. Hello World. Aquí el copilot ya me está ayudando. Y simplemente lo que hago aquí es retornar un Hello World. Entonces voy a dar aquí un Enter y voy a decirle aquí que export default Hello World. Con ello ya tendría listo mi Hello World desde, bueno, ya separado el componente en otro archivo. Entonces en app yo ya podría eliminar directamente todo esto. Aunque bueno, sí es a veces recomendable englobarlo todo aquí en un div para luego aplicarle algún estilo. Entonces aquí yo simplemente podría utilizar Hello World, que sería mi componente. Aquí justamente ya lo está detectando desde Components Hello World. Le doy un Enter, automáticamente se añade y también se importa acá, ¿sí? Entonces eso ya está listo. Nosotros podemos trabajar con un componente de esta manera, ¿sí? Abriendo y cerrando el Hello World, o como no tiene nada en su interior, ¿sí? Aquí podríamos simplemente cerrarlo. Entonces con ello doy un control S y me voy al navegador para ver qué estoy obteniendo. No estoy obteniendo lo mismo, no tengo ningún problema. Si yo quizás me voy aquí y cambio esto por un Hello World, por ejemplo, con algún nombre, el canal, Dead Guardian Code, doy control S y vuelvo acá. Tengo ya el texto en el mismo lugar, pero con el código, bueno, el texto actualizado. Y listo, eso sería el componente más sencillo que podríamos estar como que creando. Vamos ahora a crear otro componente. ¿Sí? Vamos aquí a New File y a este componente llamémoslo, por ejemplo, button. Entonces aquí colocamos esto, button.jsx. Una vez que ustedes ya estén trabajando, a estos componentes ya podrían eh, nombrarlos ya con algo un poco más descriptivo, ya un mayor detalle. Para esta práctica lo voy a dejar de esta manera. Entonces, para crear este componente, vamos ahora a utilizar unas extensiones que podemos instalar aquí en Visual Studio Code para hacer esto un poco más rápido. Entonces, puedo ir aquí a las extensiones y colocar aquí React Snippets. Veamos si aparece aquí. Bueno, este de aquí. Entonces, Simple React Snippets, ustedes la instalan y van a poder ver aquí algunos atajos que pueden utilizar para programar un poco más rápido, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ir revisando estos shortcuts para hacer su código un poco más rápido. Entonces, bueno, el desarrollo. Entonces, tenemos aquí ya el nuevo componente button.jsx, el cual vamos a crearlo con justamente estos atajos, que sería raf-c. Entonces, esto me crea un componente funcional, directamente ya lo hace exportable, doy un enter y como pueden observar, aquí está. Lo único que tengo que hacer aquí es eliminar esto ya que está redundante, que es la importación de React.
Entonces aquí yo ya tengo automáticamente el export cons button, todo lo que es mi componente, directamente ya para trabajar en su contenido. Y lo que yo voy a hacer aquí es borrar esta parte y vamos a actualizar esto con un botón. Justamente Copilot, antes de que lo escriba, ya él lo completa. Entonces simplemente voy a colocar aquí un tab y automáticamente ya se rellena todo esto, por lo que estoy utilizando Copilot. Vamos a colocar aquí algo que diga, por ejemplo, presióname, ¿sí? Y cuando haga un clic en presionar, puede hacer alguna acción. Ya la vamos a programar un poco más adelante. Vamos ahora a hacer la primera práctica, ¿no? Ya tenemos entonces este componente, el componente Hello World, y que los estamos llamando acá. Entonces, como observaron, aquí está el Hello World. Ahora vamos a ver el botón. Entonces, llamamos aquí, damos un Enter y colocamos aquí button. Damos un Enter y ya lo importa automáticamente. Entonces, ahora guardamos con un control S y deberíamos poder observar nuestro botón. Entonces, estamos creando el componente Hello World, el componente button, y los estamos aquí anidando dentro del componente app. Entonces, esta sería la anidación. Vamos a hacer esto un poco más interesante para que el botón pueda realizar algún tipo de acción, por lo menos un console log, y eso lo podría lograr desde el propio componente. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es crear en la parte superior del componente, crear aquí un cons, por ejemplo, un handle click. Justamente el Copilot se adelanta y ya me dice lo que puedo llegar a estar pensando. Doy un Enter y aquí justamente también me completa el console log. Esto es súper bueno cuando ya se tiene un cierto nivel de conocimiento en lo que uno puede realizar, ya que simplemente nos ayuda a completar el código de lo que quizás ya sabemos que vamos a hacer. Pero si estamos todavía en un nivel en el que no conocemos todavía mucho acerca del lenguaje de programación, un poco acerca de todo el proceso que se va a desarrollar, sí sería bueno que apaguen un momento el Copilot, ya que puede ser no tan beneficioso. Entonces, aquí ya tengo el botón. Lo único que me falta es añadirle aquí la acción, que sería con un onClick. Y coloco aquí la función que voy a llamar, que sería handleClick. Entonces, con ella, si yo presiono o doy un clic, automáticamente me lleva aquí. Está lista para ser usada. Y si yo simplemente doy un control S y me voy nuevamente al navegador, aquí justamente estoy en la consola, no tengo que recargar nada, pero si presiono aquí el botón, tengo el mensaje me presionaste, ¿sí? Y así lo puedo ejecutar muchas veces y va a funcionar. Y listo, ahora vamos a agregar otro componente ya para ir cerrando el video, pero que tenga un poco más de código. Entonces para ello me voy aquí a New File y a esto le voy a decir, por ejemplo, que voy a hacer un to-do, es decir, una lista de to-do. Entonces puedo llamarle to-do list.jsx. Doy un Enter y asimismo utilizo el RAV-C para crear todo mi componente funcional. Y bueno, aquí lo que vamos a realizar es el listado de tareas, un to-do list. Entonces, para ello necesito contar con un lugar, en este caso, donde guardar todas esas tareas. Para ello voy a crear aquí un cons to-dos que sea igual a una lista de, bueno, podría ser directamente esto o también podría ser un, una pequeña estructura de, por ejemplo, manejar un ID y un texto. Hagámoslo de esa manera para que se diferencie un poco. Entonces aquí voy a dar un Enter y bueno, aquí automáticamente ya el Copilot me ha completado lo que necesitaba y ya tendría. Entonces, bueno, de momento no voy a utilizar nada del completed. Entonces voy a eliminar esto. Solamente necesito esto, el to do 1, que sería, por ejemplo, introducción a React. Lo segundo, por ejemplo, podría ser, vamos a ver si me completa, no completa. Por ejemplo, el manejo del estado. Algo más podría ser el tema de los routes. Y listo, ya tendría mi constante de todos, donde manejo una lista de varias tareas. Ahora, lo que voy a hacer acá abajo es un return. Vamos aquí a manejar el div de manera principal y aquí podemos colocar quizás un h3 donde coloquemos lista de tareas. Vamos a colocarlo en español, lista de tareas. Vamos haciendo un control S para que se vaya formateando el código y voy a trabajar con una lista no ordenada, un UL,
Y listo, doy aquí un enter y bueno, automáticamente ya me completa el código, el Copilot. Esto es bastante interesante, que él ya verifica qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Quiero recorrer la lista to-dos y aquí para ello utilizo primero lo que son las llaves para poder trabajar con código de JavaScript acá adentro. Entonces simplemente coloco todos.map para iterar sobre cada uno de los elementos que tengo arriba y simplemente lo que le voy a pasar aquí es cada uno de los elementos, ¿no? En la iteración. Entonces ya tengo esto. Ahora sí, vamos aquí a trabajar sobre lo que nos faltaría. ¿Qué sería, por ejemplo, devolver esa lista de ya elementos internos? Entonces justamente aquí completa el LI con un key y también con mostrar aquí el texto que tiene to do, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos creando un elemento ya que sea el ID de los to do y asimismo que se muestre el texto de este to do. Vamos aquí a el app.jsx y simplemente damos un enter y aquí llamamos al componente to-do list. Damos un enter para que se coloque aquí, se importe acá arriba y listo, con un control S deberíamos ya tener esto funcionando. Entonces, está funcionando de manera correcta. Tenemos el primer componente, tenemos el otro componente botón y nuestra lista de tareas. Ahora, les había mencionado en el video anterior lo importante que sería que ustedes cuenten con estas extensiones como las que yo tengo acá, ¿sí? En la cual yo podría, como ya tengo más componentes, presionar aquí Components y como pueden observar, aquí está justamente la anidación. Dentro del componente App estamos anidando Hello World, ¿sí? El componente Button y el componente To Do List. Aquí ya ustedes podrían internamente dar un clic sobre cada uno de ellos y ver lo que vamos a trabajar en otros videos, que son las props, las propiedades y esto sobre cada uno de los componentes. Sería bastante bueno que ya lo vayan instalando. Entonces, hasta aquí el video. Si ha sido de utilidad, no se olviden dejar su like. En próximos videos vamos a estar subiendo más contenido hasta llegar al punto de poder consumir una API con React